El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 5 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por seguir, por permanecer con la señal informativa de Majestad FM. Estamos en señal abierta igualmente a través de la transmisión en Facebook Live por las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Estamos en Twitter a través de @aprimera_hora_es transmitiendo en vivo. A ver, revisando y dimos lectura a la lista de los legisladores, de los 59 legisladores que ayer no votaron a favor del denominado aborto no punible, es decir, lo que denominamos popularmente como la despenalización del aborto. Está, por ejemplo, el nombre del asambleísta Guillermo Celi. El asambleísta Celi, yo siempre hablo de la coherencia que tienen que tener nuestros políticos, el asambleísta Celi siempre manejó esa postura. Creo que hay que destacar justamente ese nivel de coherencia, esa postura. No la cambió fruto de los temas políticos, no lo cambió respecto de la coyuntura, pero hay otros asambleístas de esa misma vertiente política, la de Suma, que en cambio sí respaldaron ayer la votación, y uno de esos legisladores es Héctor Muñoz, que visita nuestra mesa de trabajo. Parlamentario, bienvenido, buenos días. Bienvenido, legislador. Muchas gracias por la invitación, Fabricio, Alexis. La verdad sí, yo estoy un poco consternado con lo que pasó ayer. Usted sí respaldó este tema, ¿por qué? Nosotros, bueno, con excepción de Guillermo, como bien lo dijo, que él tuvo esa postura desde un inicio, lo cual es absolutamente respetable. Dentro de Suma conversamos y efectivamente se dio esta libertad para elegir o para decidir el día de ayer. Con excepción de Guillermo, todos los demás votamos a favor de la despenalización del aborto. Nosotros habíamos hecho un análisis tanto en lo jurídico como en lo pragmático. Yo tuve la oportunidad también de trabajar en la Comisión AMPETRA, que se trataba justamente de los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes, y creo que ahí se abrió una ventana que eventualmente una persona común y corriente que no está, digamos, cercano a esto, eventualmente ni siquiera lo quiere abrir. Pero yo estoy orgulloso de poder haber estado ahí y de poder abrir esta ventana, como lo llamo, para darme cuenta de que no vivimos en una burbuja, ni mucho menos, que hay temas súper lamentables, terribles, que vive la sociedad ecuatoriana, y que a veces por posiciones religiosas o por posiciones pasionales o populistas, como lo dije ayer, a veces uno no quiere tomar una decisión responsable como era esta de ayer. ¿Por qué decía que nosotros debíamos de analizar lo jurídico? Es porque algunos de los criterios de las personas estaban en contra, decían que esto estaba contradiciendo el artículo 45, me parece que es el de la Constitución, que establece que se defiende la vida desde la concepción. Esto no es así, porque en la legislación ecuatoriana, en la legislación vigente, existen ya dos excepcionalidades de este principio, ¿no es cierto? Que es justamente cuando existe una violación a una mujer con incapacidad, ahí existe el aborto no punible, y en el otro caso cuando está en peligro la vida de la madre. Entonces, estas tres excepciones que se querían incorporar no es que están en contra de este principio, son justamente eso, excepciones. Y nosotros analizamos en historia cómo empezó esto. Esto empieza en Alemania en el año 75, en cuya constitución, la constitución alemana, efectivamente también reconoce la vida desde la concepción. Pero ahí, en este año 75, igual se pone esta causal como una excepcionalidad a este principio. Es decir, no se está cambiando el principio, se están estableciendo excepciones por un tema de derechos humanos. Eso por el lado legal. Entonces yo les explicaba que aquí estábamos absolutamente blindados en lo jurídico, que esto no iba en contra de la Constitución, y de ahí en la práctica, en lo que pasa, a mí me parecería, y me parece terrible, que chicas que no tienen la opción, es decir, que no consienten una relación sexual, que son violadas, niñas también, y recordemos que no es que se les viola una vez, pues, ¿no? En la mayoría de casos son violaciones que se dan en el interior de su hogar. Claro, sistemáticas, silenciosas. Hay casos que desde los 2 años son violadas de estas chicas. Es decir, no tienen esta opción de decidir con quién quieren acostarse, y ahora no les dan la opción de decidir si es que quieren interrumpir ese embarazo. A mí me parece que es lamentable. Me parece que el Ecuador perdió una oportunidad de hacer una sociedad mejor. Este es mi punto de vista absolutamente personal, y lo digo con toda la seriedad del mundo y con toda la valentía, porque estoy convencido de que esto es así. Y mientras en asamblea se siga pensando como tercermundistas, mientras se siga legislando como tercermundistas, este país no va a salir del tercer mundo, y yo creo que eso es absolutamente reprochable y lamentable. ¿Usted cree, legislador Héctor Muñoz, que hubo colegas suyas, mujeres,
sobre todo en el pleno de la Asamblea, que nuevamente se vieron coaccionadas y amenazadas por lo que diga el líder de su partido o movimiento político, tal como ocurrió en octubre del 2013. Nosotros hacíamos referencia hace unos minutos a el escenario que vivimos en aquella época, donde claro, además la decisión sí podía ser que dependía únicamente de un partido que tenía mayoría, decían que era Alianza País, dominada por Correa. Pero ahora en esta asamblea que, digamos, se muestra un poco más múltiple, ¿no? Más plural, más atomizada, hay casos también, ¿no? De legisladoras que se manifestaron a favor de despenalizar el aborto y ayer, a la hora de la definición, decidieron dar un paso hacia atrás. Yo creo que sí, no solamente eso. Nosotros nos vimos expuestos, las personas que habíamos dicho públicamente que estábamos a favor de la despenalización del aborto, nos vimos expuestos a amenazas. Nos llegaban temas por WhatsApp, nos llamaban al teléfono, mails, redes sociales. Sin embargo, yo creo que la decisión de lo que tomamos ayer, o los que votamos a favor de la despenalización del aborto, estos 65 asambleístas, que yo sí quiero destacar. Primero, es un tema de valentía, creo yo, porque no se dejaron presionar por este tipo de acciones. Inclusive, no sé si ustedes vieron, seguramente sí, salía un miembro de algún culto religioso a decir que si esto pasa nos van a denunciar. Entonces... Ya había un activista, digamos, pro vida, que hablaba de tomarse la asamblea también. Y de perseguirles con nombre y apellido. Estábamos expuestos a eso. Yo creo que el estar frente o detrás de una curul, ser representante de la gente, porque la gente lo decidió así, creo que nos expone a todo esto, pero creo que justamente es el trabajo responsable que nosotros tenemos que hacer y dar la cara cuando son decisiones tan preocupantes como esta, o tan definitorias a futuro. Pero en ese sentido, ¿usted encuentra incoherencia sobre algunos legisladores y legisladoras que en el discurso dijeron una cosa y en la práctica ayer o no votaron, o se ausentaron, votaron no, o se abstuvieron? A mí lo que hace es llamarme la atención, creo como a muchos de nosotros, ¿no es cierto? Decir, ¿por qué si es que públicamente se tomó una postura? ¿Cuál fue el motivo que llevó a estar ausente o a votar de una forma diferente a la que ya lo expusieron? Y de nuevo esto es lamentable porque se dice, ok, que no aborten, pero que pongan en adopción si es que no quieren, que salvemos las dos vidas. Quiero saber cuántos de los 59 asambleístas que votaron en contra están dispuestos a adoptar justamente esos niños frutos de las violaciones. ¿Cuántos de estos 59 asambleístas están dispuestos a aportar a las fundaciones que se encargan justamente del cuidado, inclusive psicológico, de las chicas y de las niñas que han sido abusadas, que no han tenido la opción de decidir desde ahí, y que ahora justamente le estamos cortando esta otra opción para decidir si es que desean interrumpir o no el embarazo? Entonces, a mí me parece también terrible que muchas de las personas que están en esta otra posición, que lo vean al aborto, o que vean que una chica puede mentir que la han violado, como si es que esto fuese decidir si es que me quiero comprar un iPhone o si me quiero comprar un Samsung. Esto es algo muy delicado. Estamos hablando de aborto y estamos hablando de violaciones. Entonces, me parece a mí que prefiero pensar que fue más por ignorancia que por mala fe. Yo creería que es una combinación de las dos cosas. Comparto su misma indignación, legislador, y mi decepción de leer incluso a colegas periodistas, ¿no? Gente que estuvo al frente de salas de redacción dudando de la mujer en este caso específico. Otra cosa es también desde lo político. No quisieron asumir el costo tomando en cuenta de que se vienen nuevas elecciones. Probablemente la votación de ayer, más que por un tema de dogmas, también tiene que ver con un tema de cálculo político. Y si es que esa sería la respuesta, me parece que es lo más detestable que puede hacer un político. El pensar en lo que va a pasar en las siguientes elecciones con un tema tan delicado y tan profundo como este, a mí me parece que eso no tendría ningún tipo de perdón. Me parece que si es que alguien quiere reelegirse, justamente lo que tiene que hacer es dejar de pensar en esa reelección, sino hacer las cosas con responsabilidad, con profesionalismo y con seriedad, que es para lo que el pueblo nos eligió al final a nosotros, pues, ¿no? ¿Usted no cree que, por ejemplo, y esto lo comentamos con el contertulio el lunes, la visión pública de Guillermo Lasso pudo haber incidido, por ejemplo, en algunos legisladores? Eventualmente menciona sí. a Guillermo Lasso porque Guillermo Lasso es el líder de una organización que tiene un bloque importante en la Asamblea Nacional.
Resulta que varias de esas legisladoras y legisladores tenían una postura y al final ayer votaron de una forma distinta. Y lo mencionamos en el inicio de este espacio de noticias. Varias de esas legisladoras. ¿Usted no cree que esa visión de Lazo pudo haber incidido, digo, en su momento? Eventualmente sí, él es el líder de ese movimiento y de ese partido político. Más allá que lo que dijo el domingo en ese canal de televisión, a mí me parece que es un desacierto absoluto. Decir que cuando uno tiene el poder de hacer las cosas, quiere cambiar la voluntad de los otros por un tema personal o por un tema antojadizo, a mí me parece que es absolutamente reprochable. Verá que lo mismo le cuestionaron a Correa, ¿eh? Por lo mismo. ¿Qué sentido? Por exactamente lo mismo. Me refiero al hecho de que sí, el tema de las comisiones. Sí. Entonces, a eso me refiero. Aquí hay que ser, o sea, le juro A eso que me refiero. lo más difícil de la clase política Sí, desde mi punto de vista es la coherencia. Eso le iba a decir. Es terrible. Entonces... O sea, estuvo mal antes, está bien hoy. Estuvo bien antes, está mal hoy. Ese es el problema. Y está bien porque lo hago yo, pues, ¿no? Hay un detalle que lo ha dicho el asambleísta Héctor Muñoz, que a él también le cambió su visión sobre algunos asuntos, y es su paso por la Comisión Ampetra. Y el asambleísta dijo, esa experiencia a mí me ayudó a salir de la burbuja. Creo que eso a algunos políticos, esa experiencia todavía no la han vivido, no salen de la burbuja. No se dan cuenta que vivimos en una sociedad que por fuera de nuestros 2 metros cuadrados en donde vivimos hay riesgos, hay peligros. El transporte público es un escenario de permanente y constante peligro para la mujer, Acoso. para los niños. Exactamente. Usted decía, en el entorno familiar, más del 60% de violaciones ocurren en el entorno familiar. Las niñas, las mujeres no están seguras en ninguna parte. Sí. Y sabe que, Alexis, permíteme decirle que nosotros justamente en función de la coherencia con la que veíamos este asunto de la despenalización del aborto y atado a lo que pasamos, o lo que nos tocó vivir en la Comisión Ampetra, también propusimos algunos temas importantes que fueron acogidos dentro del informe y que fue aprobado el día de ayer en el COIP, que son, por ejemplo, temas que tienen relación a los abusos sexuales justamente en niños, niñas y adolescentes, en donde primero propusimos que no se puedan acoger al procedimiento abreviado las personas que están siendo imputadas o procesadas por este tipo de delitos, y algo sumamente importante que uno les llama la lógica, decir cómo era posible que esto no tenía la legislación ecuatoriana, y que es el tema de las notificaciones, por ejemplo. ¿Qué pasaba? El 80% de los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes están dentro del núcleo familiar, ¿no es cierto? Por el padrastro, el padre, hermanos, hijos, abuelos, tíos, etcétera. ¿Qué pasaba con la notificación? ¿Qué pasaba cuando la madre tenía la valentía de ir a denunciar a su marido que le estaba violando a su hijo? Iba a la fiscalía y la fiscalía le tenía que notificar a este señor en el mismo domicilio donde vive el agresor y el agredido. Usted sabe cómo eran las represalias de esto dentro del seno familiar. Con más violencia, ¿no? Una barbaridad, pues, ¿no es cierto? Claro. Entonces, creo que eso sí se logró cambiar, me parece que son aportes importantes, pero todo esto iba relacionado con un tema, una visión integral. Es lastimoso que haya gente que esté en contra y que le aborrezca el tema de las violaciones, de los abusos sexuales a las niñas, de los abusos sexuales a las mujeres, porque claro, yo creo que nadie en su sano juicio va a decir yo estoy de acuerdo en la violación, pero entonces, ¿por qué no dan esta oportunidad a las chicas, a las niñas, a las mujeres que hayan sido violadas para optar si es que quieren interrumpir el embarazo o no? Ahora, la respuesta ahí de los sectores pro vida, por ejemplo, son endurezcamos las sanciones, y a propósito de un mensaje que me envían, hay que endurecer las sanciones al violador, al que perpetra la violación. Que eso tampoco, digamos, soluciona el problema en el caso de una niña, ¿no? En ninguna parte del mundo el endurecimiento de penas por sí solo, como un hecho aislado, es decir, si no se toma una decisión integral, si es que el endurecimiento de penas se lo ve como un hecho aislado, en ninguna parte del mundo ha disminuido la delincuencia, en ninguna parte del mundo ha disminuido los delitos. Esto es un tema que hay que verlo de forma integral. Y creo que justamente una de estas formas de verlo integral es sobre todo proteger el derecho de las niñas y de las mujeres, con lo cual ayer yo creo que sí quedamos en deuda, o quedaron en deuda los que votaron. No revictimizar a la víctima, en el caso de las niñas, que con una violación y por efecto o resultado de esa violación terminan embarazadas, ven truncado su proyecto de vida, ¿no? Hay niñas que tienen que dejar de estudiar, niñas que tienen que convertirse en madres a los 12, 13, 14 años. ¿Cómo se les repara el proyecto de vida a ellas? Es una barbaridad, y lo que yo hacía el análisis, y lo hacíamos dentro de mi despacho igual es, a ver, hoy por hoy, la ley, qué lástima decir esto, ¿no? La ley le obliga a una niña embarazada a dar a luz, a tener ese bebé, fruto de un embarazo y muchas veces sistemático. Lo que se estaba haciendo ayer no era ser pro aborto, y eso es lo que nunca entendieron. No es que se estaba cambiando la legislación para hacer una legislación abortista.
no es que iba a estar permitido el aborto como tal, lo que era es simplemente evitar que esas chicas, que esas niñas, que esas mujeres que hayan sido embarazadas vayan presas. ¿Sabes lo que está pasando con esto? Seguramente van a aumentar los índices de los abortos clandestinos, van a aumentar los índices de las muertes de las chicas, de las niñas que van a ir a abortar por estos hechos, cual es una barbaridad. Y ojalá que este precedente, que desde mi punto de vista es lamentable, como lo dije, no tenga consecuencias después con la aprobación del Código Orgánico de la Salud. A mí me parece, eso le iba a decir, justamente eso le iba a decir. ¿Qué va a pasar con el COS? Porque este tema indirectamente estaba atado a algunos elementos del Código Orgánico de la Salud que durante 3 intentos no ha podido ser votado porque no hay acuerdos. ¿Usted cree que lo uno va a estar atado con lo otro? Es decir, ¿este comportamiento de ayer puede reproducirse para la votación del COS? Que seguimos teniendo esos pensamientos o esos criterios primarios. Yo también creo que puede estar en riesgo esto. Recordemos que una de las cuestiones que se está debatiendo en el Código Orgánico de la Salud es esto del cuando llegan las chicas en un proceso ya de aborto, ¿Qué hacen los médicos? Emergencia obstétrica se llama, ¿qué hacen los médicos, no es cierto? Cuando de las estadísticas y de la lógica dice que si es que ya está en un aborto en curso, El médico tiene que tratarlo. y el 90% de los fetos están ya fallecidos. O sea, ya no hay vida ahí. Lo que tiene que hacer es un tema por seguridad y para salvar a la mujer. Pero el médico ahora no lo hace por temor a que se tiene que ir preso. Esto es una barbaridad. Bajo cualquier punto de vista, bajo cualquier... Pero eso óptica, no es una tiene barbaridad. sentido porque hoy el Código Penal, por ejemplo, establece como excepción el denominado aborto terapéutico cuando se trata de salvar la vida de la madre. Claro, pero aquí estamos hablando de un aborto y la palabra aborto o el hecho de que empiece un aborto en curso, ¿usted cree que los médicos van ese rato a diferenciar el uno del otro? No, aquí Por se temor. mueren las chicas, se mueren las mujeres y se mueren las niñas por esto. Es una barbaridad bajo cualquier punto de vista. Entonces, yo creo que retrocedimos muchísimo y mientras no se den pasos de esta naturaleza, que son pasos fuertes, que son pasos delicados, pero que a la vez son pasos responsables que nosotros somos los llamados justamente a tomar esas decisiones, pues, ¿no? Es parte de las medidas populistas que se adoptaron ayer también el haber, por ejemplo, autorizado la publicación de los rostros de los delincuentes. Yo tenía a nivel personal algunas inconsistencias con ese tema. Ahora hay corrientes y hay argumentos que dicen que el hecho de que sea agarrado o que sea prendido En el acto. Efectivamente esto no es que de entrada le rompe como tal el principio o el derecho a la inocencia o de debido proceso, porque yo creo que es lógico que tiene que seguir el procedimiento. Hay un debido proceso. Pero el hecho de la flagrancia sí le puede dar un elemento adicional para establecer, digamos, la culpabilidad de quien lo hace, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido un poco se pudo aplacar el tema, porque de lo contrario, desde mi punto de vista, esto que sea absolutamente abierto, sin tener ese argumento de la flagrancia, a mí sí me hubiese llamado a reflexionar y capaz, si es que no hubiese sido así, yo no hubiese votado. El tema es que antes de 2013, antes de la vigencia del actual COIP, eran así las cosas. O sea, y yo esto he relatado un montón de veces con el contertulio y lo he compartido con los oyentes y con los televidentes. Nos convocaban a los periodistas a las famosas ruedas de prensa de la Policía Judicial para presentarnos los resultados de los operativos y la captura de delincuentes la noche anterior, y a renglón seguido aparecían los delincuentes, aparecían los camarógrafos para hacer 50,000 tomas y los periodistas nos acercábamos, incluso tuteándoles a los delincuentes, ¿por qué robaste? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué no sé cuánto? Era una práctica muy usual hasta el 2013. Entonces creo que, no sé si nos fuimos al otro extremo, digamos, de invisibilizar totalmente a aquellos que detenidos por delito flagrante igualmente no se les podía mostrar el rostro. Entonces Sí. yo no sé si lo de ayer es lo correcto. Yo creo que se podría llegar a un punto medio con esto, siempre y cuando evidentemente se pueda llegar a confirmar la flagrancia, pues, ¿no? O sea, que no se necesita de mucha técnica para poder hacer lo demás. Flagrancia, para que en crudo, digamos, es agarrarle a alguien con las manos en la masa, pues, ¿no? Entonces yo creo que esto sí aplacó un poco el tema de las dudas. No obstante, desde mi punto de vista y por mi formación de abogado, para mí no se rompe el principio o este derecho a la inocencia, el debido proceso, tiene que continuar el proceso, y si es que eventualmente en una sentencia el juez competente define que es inocente, él tendrá también la facultad de pedir que se reparen los derechos eventualmente afectados. Ayer también la Asamblea tomó algún otro tipo de decisiones, la una vinculada a finalmente sacramentar la salida de Ecuador del bloque de la UNASUR.
¿Cuáles fueron los argumentos que hicieron que la mayoría del legislativo adopte esta postura de que el Ecuador salga de la Unión de Naciones Sudamericanas? A mí me parece que desde el hecho del concepto, de cómo fue creado, pese que ayer un asambleísta Lela Correísta tachó prácticamente de ignorantes porque no sabían quién lo había creado y hablaba del presidente Collor de Mello de Brasil cuando no fue Collor de Mello, sino que fue Fernando Cardoso en el 2008, Fernando que fue Cardoso, claro. Porque Fernando de Mello dejó la presidencia de Brasil en 1992 y él no fue el mentalizador de esto. Entonces, claro, tachaba de ignorantes a la gente. Además, cometiendo un graso error. Color de Melo tuvo un gobierno marcado por la corrupción, ¿no? Además, entonces, Él claro, su hermano, si nos ponemos a analizar a profundidad lo que se dijo ayer, sí es una barbaridad. Sin embargo, yo creo que va por ese lado. Creo que por un tema, esta es cómo se lo analizaba, cómo se lo veía, que fue un instrumento internacional de integración con un tema absolutamente ideológico, en donde lo que necesitaría el país es más temas de exportaciones, de abrirse al mundo. Pero se hubiera del mercado, dejado la etcétera. parte ideológica, porque, y esto también yo decía en el comentario de la mañana, en Argentina ya no está Cristina, está Macri. En Chile ya no está Bachelet, está Piñera. En Brasil ya no está Lula ni Dilma, está Bolsonaro. Pero de los 12 se fueron 7. Sí, pero digo, la cosa es lo que pienso y le traslado este comentario, porque también quisiera un comentario suyo. Digo, tal vez más allá del tema ideológico se pudo haber rescatado el esfuerzo integracionista, la visión integracionista que bien pudo haber tenido el bloque, o eso ya no era posible. Yo creo que era muy complicado que se lo dé por todo ese tinte ideológico que se lo dio. Yo creo que la UNASUR, más allá de verle como algo, entre comillas, positivo en un tema integracional, se lo veía como era el portaestandarte de toda la ideología del socialismo del siglo XXI, y yo creo que eso era lo que más, digamos, reprochable se lo analizaba dentro de muchos de los bloques de la Asamblea. Ahora, lo que hizo ayer la Asamblea, más allá de que estuvo de acuerdo con el procedimiento que establece la Constitución, porque recordemos que este tipo de tratados internacionales en donde está de por medio integración es necesario, posterior al dictamen que tiene la Corte Constitucional, es necesario que la Asamblea tenga una posición al respecto. Y ayer se dieron los votos. Me parece que fueron con 78 votos. 79. 79 votos. Ayer fue un día, si es que ponemos a analizar con lo que ha tratado la Asamblea, que trata sobre el mazapán, la carne. Sí. Ayer fue un día interesante. ¿Se Sí, dieron? Políticamente interesante. Se sí, presentó de una acuerdo. moción que finalmente no fue aprobada, ¿no? No fue aprobada. Que es la de Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. de participación. Y es simpático porque decía, los morenistas se quejan mucho y tienen esta supuestamente guerra encarnizada en contra del correísmo y en contra de Correa. Sin embargo, ellos mismos le están dando la fuerza, pues. Ellos mismos le están dando la razón a Correa cuando se ponen a bloquear este tipo de cosas que yo no entiendo por qué. Ayer justamente en el debate en el Pleno decía, esto es darle una oportunidad a la Asamblea para que no nos quedemos sin acción. ¿Y por qué? Se presentó, se acuerda, las enmiendas, ¿no es cierto? Con algunas firmas de los asambleístas. Cuando la Corte ya se ha pronunciado que el procedimiento para este tipo de reformas es a través del artículo 442, que es la reforma parcial. Que termina con un referéndum aprobatorio, ¿no es cierto? Dando ese toque de legitimidad y democracia, como es lo lógico. ¿Qué pasa si la Corte decide decir, no, esto no es enmienda, sino es reforma? ¿Y qué pasa en el eventual caso, digamos, en el escenario, que los dos movimientos que presentaron sus propuestas no lleguen a cumplir el 1% de las firmas, que son 133,000 firmas? Quiere decir que el Consejo de Participación Ciudadana quedará intacto. ¿Por qué? ¿Quiénes son los responsables de esto si esto llega a pasar? Los asambleístas que ayer bloquearon justamente esta decisión. ¿Qué era lo importante de esto? Que si existen dos ponencias en este sentido, unir todas y hacerle el procedimiento mucho más rápido, porque recordemos que si esto nacía desde la Asamblea, no había la necesidad de la recolección de firmas. Entonces... Correcto, yo suscribo sus palabras. Ayer fue un día interesante a nivel político, más allá de que hubo decisiones y decisiones en la Asamblea. Gracias, doctor, por el tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes, Muy amable. siempre un gusto. Muy De igual interesante manera. esa entrevista con Héctor Muñoz, asambleísta de Suma, 8:29.